Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefará de Israel. Es un verdadero privilegio, como siempre, compartir este espacio con todos ustedes. Y hoy además nos une un motivo alegre, un motivo al que tenemos especial cariño en el Centro Sefará de Israel, y es nuestra relación con la comunidad judía sefardí en la ciudad de Seattle. Y además nos acompaña un digno representante de esa comunidad, que es Dorin Al-Hadef, que es la presidenta además del Seattle Sephardic Network, que es una red especializada en lo que es la vida judía en Seattle. Y yo creo que es un ejemplo muy claro de una comunidad judía sefardí, muy poco conocida en España todavía. Nosotros le hemos dado toda la difusión que hemos podido, pero todavía sigue siendo algo maravillosamente sorprendente encontrar en esa esquina de América como hay una comunidad judía activa, que mantiene esa identidad judía, pero es una identidad sefardí, e incluso se mantiene la vieja lengua, el judío español, que ellos llaman ladino, ¿no? Con lo cual, ante todo, Dorin, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, estoy muy alegre. Pues sería un poco yo hacer una reflexión personal, aparte de lo que he dicho, que es, en mayo de 2014 tuve el privilegio de viajar a Seattle, y la conexión fue también una persona que es parte de esta historia, una persona extraordinaria, que es el cónsul honorario de España en Seattle, Luis Fernando Esteban. Él apareció un día en Centro Sefará de Israel, nos habló de las comunidades sefardíes de Seattle y dijo: tenéis que venir a Seattle. Y la verdad es que nos convenció, porque Fernando es muy convincente cuando quiere y tiene razones poderosas siempre, y aparte un gran encanto. Y tanto Esther Bendahan como yo mismo nos subimos en un avión y nos fuimos a Seattle y descubrimos ese mundo maravilloso del cual ahora les vamos a hablar. Entonces yo creo, Dorin, dicho esta breve introducción, la idea sería que tuviéramos tú y yo un diálogo, vamos contando historias, sobre todo vas tú contando historias y yo también te voy haciendo preguntas y vamos ampliando la información durante un tiempo para después poder contestar a las personas que estén conectadas, porque Dorin va a estar conectada también todo este tiempo y podrá responder a las preguntas que se planteen por escrito a través del chat, con lo cual todos los que nos escuchan son muy bienvenidos en ir pensando y planteando sus preguntas para Dorin. Entonces, Dorin, primero yo diría, cuéntanos quién eres. ¿Quién es Dorin Al-Hadef, nacida de soltera Cohen? Cuéntanos un poco tu historia personal. Bueno, mi historia personal es que yo nací en Seattle, de una familia de sefardíes por dos lados. Y en efecto, mi abuela paternal era la primera sefardita aquí en Seattle que vino sola con 17 años en 1906. En este momento había 17 sefardíes aquí en Seattle, 17 hombres, y luego era 18 con mi abuela. Y eso era el empiezo de la comunidad aquí en Seattle. Y había una comunidad ashkenazí que ya estaba aquí. Y luego cuando vino dos hombres en 1902 con un griego, que había una comunidad griega aquí ya puesto en Seattle. Y como eran de Rodos y de Turquía, tenían amigos ahí en Grecia. Entonces con un griego vino dos hombres que se llamaba el apellido Calvo y Policar. Y vinieron a Seattle como los primeros dos. Policar es el abuelo de mi marido. Y hemos encontrado en España que hay un pueblo que se llama Policar, que está un poco al norte de Granada. Imagino que la familia era de ahí. Y encima hemos encontrado que Jaén no es mucha distancia de Policar, y mi marido tiene primos hermanos que se llama de Jaén. Entonces era para nosotros bastante interesante. Pero por mi parte estaba aquí dentro de una familia y claro, todos los críos hablaron en inglés, pero mis tíos, mis abuelos y todos de la comunidad de esa edad hablaron en ladino. Y al principio no tenían ni idea, pero claro, si quieres entender lo que está pasando en la casa, que no quieren que sabes, aprendes el idioma. Y tenía una familia de diáspora, ¿no? Yo tenía familias que vinieron a visitar de África, de Bruselas, de Turquía, de Grecia, y hablaron distintos idiomas, pero el idioma que tenían en común era ladino.
Entonces, para mí era bastante importante el idioma del ladino. Y cuando yo fui a la universidad, tenía mi especialidad en español, que al principio yo creía que era lo mismo. Pero claro, como el ladino es una mezcla de francés, griego y hebreo, no era exactamente igual, pero me ayudó bastante a aprender el castellano. Y cuando tenía 19 años decidí ir a España a estudiar porque sentía algo que me estaba atrayendo al país. Estaba allí en la Universidad de Madrid un año y claro, había una conexión con España que no explicaba al principio, pero ya me di cuenta que compartimos bastante de cultura y de idioma, un idioma antiguo. Y cuando regresé a Seattle, yo tenía más interés en la comunidad y también en todas las costumbres de los sefardíes. Y ha pasado años y hace unos 5 años hemos creado una organización que se llama Seattle Sephardic Network. Y la idea era de aprender y de simular información sobre los sefardíes, no solamente en Seattle, otras partes de los Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Y ha crecido bastante, hay mucho que hacemos, pero lo hacemos generalmente unas cosas aquí dentro de Seattle, pero también con otras organizaciones que están en otros sitios. O ponemos en nuestro website y está ahí para todo el mundo. Pero también lo que damos cuenta es que con la creación de eso, y también en la Universidad de Washington, que está aquí en Seattle, hay un departamento especial que es el Departamento de Estudios Sefardíes. Y hay ahí por la primera vez un doctorado en ladino. Ha empezado, yo creo que era el año pasado. Entonces hay bastantes cosas que están, juntando aquí en Seattle para hacer un centro bastante importante para los sefardíes. Hace años teníamos, por ejemplo, clases en ladino en una sala detrás de un negocio aquí en Seattle y tenía clases en ladino cada miércoles. Los martes a las 10:30 de la mañana tienen un grupo de cantantes que se llama Ladineros, que se juntan a contar las canciones de hace muchos años que nosotros hemos conocido de críos. Entonces, si me interesa... Yo he participado en una sesión, además, con mucho orgullo. Sí, ha sido. Y entonces, lo que pasa es que no solamente en Seattle, pero en todo el mundo, estamos viendo un renacimiento de los sefardíes y la comunidad en Seattle ha tenido su importancia de hace muchos años. Al principio era el segundo de población detrás de Nueva York y luego nos superó en Los Ángeles, pero como porcentaje de la población de judíos, Seattle todavía es el número 2, porque hay bastantes aquí comparándose con los demás. Sefardíes, ¿no? El número de sefardíes, dices. Sí. En un porcentaje de los judíos. Tenemos aquí en Seattle 2 sinagogas. Y en 1914 empezó la sinagoga de los turcos. Y luego en 1916 empezó la sinagoga de la isla de Rodos. Y al principio eran muy separados, o sea, no se juntaron mucho, tenían sus propias costumbres, sus propias sinagogas, los idiomas totalmente distintos. Y llega un momento que también un matrimonio entre uno de Turquía y otro de Rodos, o sea, la gente hablaba que era un matrimonio mixto. Wow. Bastante fuerte. Y hasta ahora sigue un poco de esto. La pronunciación del hebreo, parte de las comidas, y los de Turquía un poco distintos de los de Rodos. Y han tratado, han asimilado la gente mucho y han bajado la población de estas sinagogas porque las dos son ortodoxas. Y han tratado de juntar las dos quizás 8 veces, 10 veces. Y llega un momento que llega la cuestión de pronunciación y costumbres y no se pueden venir a un acuerdo. No se pueden. Yeah. Entonces, sigue bastante fuerte aquí y Seattle es uno de los sitios
en los Estados Unidos donde yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que es un sefardí. Generalmente en otros sitios piensan que un judío es un ashkenazí y no saben nada de los sefardíes. Pero aquí en Seattle sí saben. Y además los que han venido al principio vendieron legumbres y pescados y todo, y hicieron mucho en el mercado de Pike Place, que has visto también, habías visitado. Sí. Pero luego salieron a unos negocios grandes, han estado bastante metidos en la cultura, en la sinfonía, en la ópera, y ha crecido bastante la importancia de la comunidad sefardita. Háblanos, Doreen, has hablado, vamos a hablar un poco de la ciudad de Seattle. Primero, ¿cómo era el Seattle que encontraron tus antepasados cuando llegaron los primeros sefardíes? Ese Seattle de finales del siglo XIX, principios del XX, que yo creo que sería un lugar remoto en ese momento dentro de lo que es la expansión de Estados Unidos. ¿Y cómo es Seattle hoy, esa ciudad que acoge a los sefardíes? Háblanos de tu ciudad. Bueno, la ciudad de hace años, de los principios del siglo XX, no sé, aparte de lo que estudié, ¿no? Pero era bastante provincial. Era pequeño, bastante provincial, pero también, como estamos cerca de la frontera de Canadá, había unos negocios que pasaron por ahí y no es que tenían un visto mundial, ¿no? Pero un poco fuera de solamente Seattle. Pero la gente bastante cogido en sí, ¿no? Y ahora con todos los negocios que han abierto aquí ahora, todo lo del técnico, del Microsoft, del Amazon, de todo eso, ha crecido bastante. Y claro, con esto otros negocios crecen. Y la comunidad sefardita aquí en Seattle ha tenido una gran parte de muchos de estos negocios, de construcción, de cosas como Costco, como trabajan en Amazon y también en Microsoft, y también todos los negocios alrededor que apoyan a toda esa gente que ha venido de fuera. Y Seattle en los últimos 15 años ha cambiado un montón. Pero antes de ver edificios grandes con todo lo de alrededor, era solamente en el centro. Y ahora tenemos no solamente en el centro, pero en barrios alrededor y además en ciudades alrededor. Por ejemplo, en las ciudades de Bellevue y de Redmond ha crecido bastante, y también ha crecido las comunidades allí. Y antes, como había sinagogas solamente en Seattle, ahora hay en Mercer Island, en Bellevue, en Redmond. Entonces, cuando creció todos los negocios y ha crecido Seattle, también ha crecido las comunidades sefardíes. Aunque las comunidades sefardíes más puras todavía están dentro de la ciudad en los mismos barrios de hace 60 años. Que era por Sur Park, que han salido de la parte central de Seattle, donde había las organizaciones y las primeras 2 sinagogas, y han venido, o sea, casi juntos a Sur Park, otro barrio, y han puesto ahí 2 sinagogas, otras organizaciones, y mucha gente que era muy religiosa también se pusieron ahí, compraron casas ahí para que pudieran andar a la sinagoga para los sábados. Sí, claro, estamos hablando de Seattle, no es una de las grandes ciudades en población de Estados Unidos, sería una ciudad media, pero si estamos que es la sede de Microsoft, la sede de Boeing, la sede de Amazon, de Starbucks, nos da una idea de la pujanza económica de esta ciudad, ¿no? Es una ciudad muy importante, una ciudad media, pero con una capacidad de iniciativa y de emprendimiento pues altísima, ¿no? Y parte de esa actividad, como dices, la han llevado a cabo los judíos, y dentro de los judíos principalmente los sefardíes. Está muy bien lo que dices, porque nos interesa también, hemos hablado de los sefardíes que llegaron, antiguos, que además efectivamente llegaron con muy poco y que simplemente empezaron a trabajar, y fruto de su trabajo es la realidad actual. La inmensa mayoría de la comunidad son gente de clase media, o sea, no es un estereotipo que todos triunfaron, hicieron grandes fortunas, en absoluto, pero viven en una situación de clase media y bien asentados en la comunidad, son parte del paisaje de Seattle. Háblanos también un poco, ya se habló de la vida comunitaria hoy. Tenemos la sinagoga de origen de Rodas, la sinagoga turca. ¿Cómo es, por ejemplo, los jóvenes? ¿Hay transmisión cultural a los jóvenes? Esta identidad sefardí que vosotros habéis heredado y sois muy activos en ella, ¿vuestros hijos y vuestros nietos
¿crees que la van a poder mantener? ¿Cómo es esa relación, como decían en ladino, con los mancebos, con los jóvenes? Bueno, es difícil. Y yo creo que cosas como el idioma y los costumbres se están perdiendo. Pero como he dicho, en los últimos años había mucha gente tratando de agarrarlo otra vez y darlo más importancia, solamente para esa cosa de herencia, ¿no? Para que los críos y los nietos entiendan. Y, por ejemplo, tengo 2 hijos, ya, o sea, no mancebos, más que mancebos, 2 hijos, y aunque a veces usan una palabra de ladino, no lo entienden enteramente, tampoco lo hablan. Pero tengo un libro que es un libro de, bueno, casi un diccionario de cosas ladinas y lo miran y burlan con eso, pero de hablarlo no. Y yo creo que mis nietas no van a hablar nada. No. Pero poco a poco estamos tratando con organizaciones y con lo que está pasando en la Universidad de Washington, con los estudios en ladino, eso se está cambiando. Y no tenía su sexy, ¿no?, de hablar ladino, pero ahora está pasando que es de la importancia y que también el mundo está viendo que eso era una cultura bastante importante y tiene su riqueza, y están tratando de capturarlo otra vez. Pero en esos momentos yo diría que han perdido bastante. Bueno, claro, por cada año que pasa, que muere la gente que hablaba ladino todo el tiempo y sabe todos los costumbres, difícil. Pero eso es ley de vida. Bueno, está pasando en muchas comunidades sefardíes en el mundo, ¿no? Es muy difícil la transmisión, sobre todo de una lengua que no es la lengua del país, ¿no? No es fácil. Pero bueno, tú estás hablando además de una familia como es la tuya, que como tú dices, tú eres sefardí de pura cepa, de padre y de madre, pero tu marido también. O sea, los dos sois fruto de esa migración sefardí que llegó hasta Seattle y de alguna manera además, y esto me entronca con otro argumento que quería hablarte, y los dos habéis obtenido la nacionalidad española conforme a la Ley de Nacionalidades Sefardíes de octubre del 15. Tú ya tienes con orgullo tu pasaporte, ya lo tiene autorizado y está pendiente de ir al consulado y que se lo den, ¿no? Pero cuéntame un poco, porque por un lado, tu experiencia personal, ¿qué sentiste al obtener, no, al recuperar? Porque tú has recuperado una nacionalidad que tenían una identidad que tenían tus antepasados. Y luego, ¿cómo has visto lo que ha sido la evolución de esta ley? Porque tú has sido muy activa, has asesorado a mucha gente en lo que es esta ley. Sí, sí. Bueno, para mí la primera vez que oí algo de ley era cuando estaba en España en 2014, era en el centro. Y tú estabas hablando de que iba a pasar esta ley. Y yo recuerdo que yo fui otra vez en 2015 y yo salí de España, yo creo, en mayo. Iba a pasar por el junio, ¿no? Un día en junio. Y me levanté muy pronto para ver si ha aprobado la ley. Para mí era importante porque yo sentía algo bastante fuerte hacia España y también yo tenía una abuela que también hablaba del mundo, ¿no? De distintos sitios del mundo y de ser parte de algo que era más grande que Seattle o los Estados Unidos. Pero para mí era algo bastante importante y emocional de recapturar algo que habían quitado de mi familia y de tener un pasaporte que habían quitado de mi familia, no eran pasaportes, pero habían echado de un país y también de reconocer que las cosas estaban cambiando y por todo lo que había pasado en España, eso era un cambio bastante grande. Y había gente que dijo que no, que estaban haciendo eso porque quieren que vayan ahí, gastar dinero y tal. No, no lo creo. Eso para mí era algo de enseñar cómo se puede cambiar un país, una compañía y a una familia si hay el deseo y la esfuerzo de hacerlo. Y claro, dentro de España había el deseo y la esfuerzo. Y había gente que creía que era importante. Y ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, de reconocer que el país que nos había echado estaba ya viendo que era un falla, ¿no? Que debían de hacer algo para cambiar lo que habían hecho, para mí era muy importante. Y yo creo que como la cultura
sefardita es tan importante para los sefardíes, aún en algunas cosas más que la religión. O sea, son más sefardíes culturales que sefardíes judíos. Y para eso, cuando yo volví y había bastante interés, yo cogí la oportunidad de aprobar las sinagogas aquí para firmar las cartas y tal. Y había un cambio, o sea, desde el principio, yo creo que yo he ayudado a unas 100 personas. Las razones muy distintas cada una. Algunos por ir a estudiar, otros para el negocio. Pero al fondo de todo había algo emocional hacia el país. Y para mí era bastante fuerte porque yo siempre creía eso porque estaba allí, tengo amigos allí, me encanta España. Pero para gente que nunca ha estado allí, de tener este sentido de que quería algo de ahí era bastante fuerte para mí. El proceso, difícil. Tardó mucho más tiempo. No lo vamos a negar. Era bastante difícil. Y mucha gente se quejaba de eso, pero al final, cuando consiguieron la nacionalidad, contentos todos. Sí. Pero es algo de que pase lo que pase, conocemos nuestra historia. Sabemos que nos habían echado hace 500 años, ¿no? Pero era algo de reconocer que también el país estaba reconociendo que eso no estaba bien y tratando de hacer algo de mejorar la situación. Y ahí está, bueno, tú has hecho una gran labor a través de Seattle Sephardi Network y luego personal tuya y de tu esposo Joseph, que habéis ayudado a mucha gente. Y habéis tenido también, os habéis apoyado mutuamente con Luis Fernando Esteban, que lo he mencionado antes, que es el cónsul honorario de España en Seattle y que es un gran valedor de lo que es, primero, la ciudad de Seattle, porque él es un enamorado de Seattle y una persona con unos contactos espectaculares en la ciudad, pero también de la cultura sefardí en Seattle, ¿no? Yo creo, de hecho, yo os conocí a través de él, ¿no? Yo creo que también en esto, si no estarás de acuerdo conmigo, pero ha sido de gran ayuda a la labor de Fernando, ¿no? Sí, y él, no sé exactamente por qué, claro, que no es judío, pero siempre ha cogido un interés grande en la comunidad aquí. Y como yo hice bastante para hacer ayuda a la gente para la nacionalidad, pero en realidad eso empezó con él. Él nos trajo a España en el año 14. Él estaba detrás empujando, diciendo que tenemos que hacer eso, que tenemos que hacer eso. Eso es importante, que España eso. Entonces, era algo que está dentro de él, empujando eso, y está metido. Si hay un evento, un concurso o algo sobre los sefardíes o algo, invitamos a Luis Fernando. Si está en Seattle, va. Tiene bastante interés y bastante apoyo para nosotros. Más que la mayoría de la comunidad sabe, por muchas razones. O sea, está metido en todo. Tiene, como tú sabes, un montón de ideas, siempre tiene ideas con todo, y está llamando que debemos hacer eso y que debemos hacer eso. Yo creo que al final también él quiere juntar a la gente que ha conseguido la nacionalidad de los sefardíes, que han conseguido la nacionalidad, y juntarles todos. Es que él quiere hacer algo de reconocer eso y lo que ha pasado, y de juntar la gente que han pasado por ese proceso. Sería interesante, pero él para Seattle y para las sefardíes no hay más importante. Y además él siempre tendrá una idea más, siempre tendrá un proyecto más. Es el rayo que no cesa, es inagotable y es una fuente de energía casi nuclear, vamos. Es un ser humano excepcional. Es uno de los mejores diplomáticos que tiene España y no cobra por ello, es un honorario, ¿no? Pero realmente es un hombre fantástico. Háblanos un poco también porque lo has mencionado un poco de pasada, la Universidad de Washington tiene un departamento de ladino. O sea, y con gente que habla ladino y gente relativamente joven. Háblanos un poco el origen de eso y cómo se lleva esto a cabo, cómo surge. En la Universidad de Washington hay un departamento que es estudios sefardíes y bajo eso es el estudio del ladino. Y al principio un segundo, Doreen. Para casi todo el mundo lo sabrá, pero alguien no. Cuando digo Universidad de Washington es Washington State. Una cosa diferente es Washington DC, la capital. Luego Washington State es el estado donde está Seattle. Luego Doreen está hablando de la costa oeste, arriba en la frontera en Canadá,
Eso es Washington State, capital, bueno, no sé si es la capital, pero la ciudad principal es Seattle. ¿Vale? O sea, Sí, que es, la ciudad principal es por la que Seattle. no generar dudas. Y está en el oeste, en el norte, que también el norte del estado es en la frontera de Canadá. Cuando Ahí, yo estuve en España, dice que Seattle está más allá de donde van los barcos. ¿De dónde van los? Barcos. Ah, los barcos. Está bien. Eso Pero perdona, te he está. interrumpido. Continúa, continúa. Y entonces, en la Universidad de Washington tienen un estudio, tienen un departamento también que es estudios judíos. Bajo eso es los estudios sefardíes. Y luego, dentro del departamento de estudios sefardíes, es el estudio del ladino. Y yo creo, y el año pasado han conseguido tener un doctorado en ladino. Y hay gente dentro de ese departamento que son judíos y otros que no son judíos. Es interesante. Sí. Y lo que pasó es que cuando empezaron los estudios judíos aquí en Seattle, había bastante fuerza de la comunidad sefardita aquí en Seattle. Entonces pensaron que no hay mejor lugar de tener unos estudios sefardíes que en una universidad que está dentro de Seattle, donde hay una comunidad bastante fuerte. Entonces se juntaron unos sefardíes bastante importantes y potentes y han conseguido este departamento dentro de la universidad. Y la universidad es bastante grande y bastante importante dentro de los Estados Unidos también. Entonces el problema era de encontrar a alguien para estar encima de todo eso como el jefe de estudios, que es súper ladino, que sabía todo lo que tenía que saber de la historia. Y luego encontraron a uno que estaba en la costa este, que se llama Devin Marr. Y él era de padres, no, yo creo que abuelos de Tesalónica. Tesalónica, sí. Entonces, sus estudios son muy específicos también de Salónica, pero también, aparte de esta parte específica, tenía que saber toda la historia de los sefardíes para comprender también esta parte de su historia. Entonces, cuando vino a Seattle, tenía bastante ya información y estudios sobre los sefardíes de Turquía y de Grecia o de Rodos también. Y hablaba un poco de ladino, hablaba de ladino cuando vino porque estaba estudiando en Salónica. Había ladino por las calles, o sea, se oía ladino por las calles 1920 o antes sí, de eso. Era la lengua principal de la ciudad, era la principal lengua. Se oía, sí, bastante. Aunque principal sí, pero técnicamente era griego o lo que sea. Pero, bueno, sí, el turco y luego ya con el cambio de población el griego, pero había prensa en ladino, o sea, era muy habitual. Sí, todo. Y escuelas lo enseñaron y todo. Entonces él vino aquí y ha conseguido una posición y en los años que ha estado aquí, que yo creo que no llega a 8 años, 6 o 7 años, ha puesto aquí, tenemos unos museos digitales, lo más grande en los Estados Unidos sobre cosas de sefardíes, las historias, artefactos de libros y de cosas que han traído de fuera cuando vinieron para acá. Entonces, nosotros como hemos tenido una comunidad bastante importante con la creación de eso en la universidad y la información que ya viene a la Universidad de Washington, porque está este departamento, la importancia de la comunidad aquí ha crecido bastante. Y, por ejemplo, hay una organización que se llama la Historia de los Judíos de Washington, del estado de Washington. Y por muchos años tenían una historia, todos los ashkenazí y un poco de los sefardíes, pero la mayoría era de los ashkenazí. Y ahora tienen bastante, unos 30% de la información que tienen y todas las conferencias que tienen, hay una gran parte ahora de la historia sefardí. Qué bien. La verdad es que esto es algo, no sé si único en el mundo, pero desde luego habrá muy pocos lugares en el mundo que den este nivel tan alto a los estudios sefardíes, ¿no? Está ahí además nuestro amigo Tony Geist, que les realizó una gran labor también allí. E incluso en su momento había un aula Cervantes, quiero recordar, del Instituto Cervantes en la Universidad de Seattle, ¿no? Sí. Así es. Bueno, y luego también quería que nos hablara... Estados Unidos.
¿Perdona? Hay solamente uno de los cuatro. De los cuatro, sí, sí. Quería hablar contigo de algo también que nos une, aparte de todo esto que hemos hablado, y una gran amistad. Y con Doreen tenemos un proyecto en común que es anterior a que nosotros la conociéramos, pero que ha tomado gran forma gracias a su apoyo y a su iniciativa junto a nosotros, que se llama la plataforma Herencia. La plataforma Herencia surgió en 2009 en Toledo y es una idea del Centro Sefardí de Israel para poner en contacto y poner en común a las comunidades sefardíes del mundo para compartir su legado y evitar que este se pierda. Y no solo que no se pierda, sino activarlo y ponerlo, darle incluso un tinte de modernidad, o sea, poner en valor, como están haciendo los sefardíes de Seattle, el legado sefardí, ¿no? Entonces, Doreen se incorpora a este proyecto en el año 2014, cuando, después de que nosotros fuéramos en mayo del 14, en septiembre del 14, Doreen y yo se vienen a Madrid, y en concreto en nuestra fiesta de Rosh Hashanah, en septiembre de 2014, decimos al público, y ahora les va a hablar una persona que viene de un lugar lejano, y una sefardí de salón de Seattle se dirige al público, y claro, la mayoría del público se quedó muy gratamente sorprendido de encontrar una sefardí de Seattle, y además que hablar también español como habla Doreen, ¿no? Y Doreen se embarcó en este proyecto junto a nosotros, que fue la preparación de la tercera cumbre Herencia, que tuvo lugar en Madrid, tuvo lugar en Ávila, en Madrid, en Toledo y en Castrillo, Mota de Judíos. Y Doreen y Joseph estuvieron viviendo unos meses en Madrid, acompañándonos en lo que fue el periodo de elaboración de todo el proyecto de esta cumbre, ¿no? Y después ya han estado con nosotros siempre en las siguientes, que fueron en México, y sobre todo en la última, que ha tenido lugar hasta ahora, que tuvo lugar en el 2019, y que fue en la propia ciudad de Seattle, y que Doreen, Joseph y la Seattle Sephardim Morro fueron de alguna manera nuestros anfitriones, los que nos recibieron, y tuvimos las cumbres de herencias un poco como los Juegos Olímpicos. Si los últimos Juegos Olímpicos no han sido los mejores de la historia, es que algo ha ido mal. Entonces, como Seattle ha sido la última cumbre de herencia, ha sido sin ninguna duda la mejor de la historia, que teóricamente debería ser superada por la siguiente, pero bueno, ya veremos. Entonces, cuéntanos un poco lo que ha sido Herencia para ti, o sea, este proyecto del que ya eres parte y además sobre todo de tu ilusión y de tus ideas, lo que ha aportado esto a ti y a Joseph, este proyecto. Bueno, después de conocer algo de Herencia, era muy importante para mí venir, o sea, traerlo aquí a Seattle, porque como he dicho, tenemos una comunidad bastante fuerte aquí, pero también era importante para mí, para que la comunidad vea que lo que está pasando en el mundo de tener cosas que son particularmente solamente para sefardíes y para guardar costumbres y todo. Entonces, para mí, de hablar de herencia, que estaba hablando de herencia de 2015 hasta 19 que han venido aquí, pero era bastante importante para mí tenerlo aquí y de ver de toda la gente que vino de todas partes del mundo, vinieron también para guardar, no solamente guardar las costumbres, pero de conocer uno a otro, y ha salido de las herencias un grupo que está en contacto casi. Es que a veces yo tengo una nota o un email por WhatsApp, yo tengo unos 5 veces al día que están comunicando todos. Y es tan importante de ver que esa gente que han venido de todas partes, que no conocían uno a otro, han venido, se han conocido, y eso te ha crecido un grupo que ya tiene afecto uno para cada uno, que comparte todo lo que está pasando en otras ciudades, sobre si hay una ocasión que está pasando en Buenos Aires, lo ponen, lo pueden mirar o por YouTube o por Internet, y han crecido este mundo de sefardíes a través de herencia. Y para mí, de tenerlo aquí en Seattle era bastante importante, pero también yo veo que después de que ha venido, yo tengo bastantes preguntas y bastante interés de la comunidad aquí en Seattle, de saber lo que está pasando con esa gente, y si van a visitar uno a otro. Entonces, eso decimos en inglés, que tiene legs, que tiene piernas, que sigue, ¿no? Es una cosa que nos, o sea, es cada 2 años, no es que sea 2 veces al año, es cada 2 años. Y esa gente está en contacto, como si cuando nos vemos es como nos habíamos visto hace 2 o 3 meses. Y estamos compartiendo información, ocasiones que son importantes, de cosas que están cambiando en ley, cosas que están pasando en Israel.
Y para mí tiene bastante ilusión de verlo y también de participar, era bastante fuerte. Muy bien. Y para todos nosotros también ir a Seattle era una gran ilusión y luego es una realidad y un recuerdo gozoso, porque fueron días absolutamente memorables, inolvidables, ¿no? Y Se nos acaba el tiempo. tiempo. ¿El qué? Y teníamos buen tiempo. Sí, porque una de las leyendas es que en Seattle llueve mucho, pero cada vez que vamos conseguís, Joseph y tú, apagar la lluvia. Bueno, y Fernando, que tiene muchos Para contactos. herencia, solo para herencia. Nunca en mis 2 viajes a Seattle no he visto llover, pero bueno, dicen que llueve, ¿qué le vamos a hacer? Se nos acaba el tiempo, Dorín. Hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que se nos olvida, ¿crees que se nos olvida algo importante que quieras decir? Yo creo que todo lo que quería preguntarte o hablar contigo lo hemos hablado. ¿O se te ocurre algún tema más? Yo creo que sí, yo creo que hemos hablado de todo. Solamente que sepan que la comunidad aquí es bastante único. Y también he dicho antes, es bastante puro, ¿no? Que hemos guardado bastante, no solamente del ladino, pero de costumbres, de comida, de canciones. Tenemos aquí también a uno de la sinagoga que es un cantor, es un cantante de la sinagoga que se llama Isaac Azus. Y él canta todos los servicios de la sinagoga y lo puede cantar en ladino, habla ladino, y hizo unos libros para todas las fiestas y todas las fiestas judías, y está en hebreo, y también hay partes del libro que está en ladino. Y nosotros somos la única comunidad que lo tiene. Estamos vendiendo los libros a otras comunidades sefarditas en los Estados Unidos, claro, porque no existe algo en ladino. Entonces, nosotros compartimos de academia, de cultura, y desde las familias y el idioma, todo aquí se junta aquí en Seattle. Bueno, pues se me olvida contar algo que tú no lo contarías tal vez por humildad, pero yo lo voy a contar, que es que Dorín, en esa cumbre de herencia de 2015, cuando estuvimos en España, tuvimos el honor y el privilegio de estar recibidos por Su Majestad el Rey Felipe VI. Y los sefardíes de la cumbre de herencia entregaron un regalo al rey, que era una llave antigua, y en el cartel de esa llave decía a Su Majestad el Rey, le entregamos esta llave que abre las puertas de la bendita tierra de Sefarad. Y esa llave fue entregada en nombre de todos los presentes al rey por 2 personas, y una de ellas era Dorín, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es un momento muy, muy emocionante para ti, bueno, para nosotros también, pero yo creo para ti también, porque es un símbolo. Tú tienes la memoria sefardí, la memoria del dolor, del exilio, de la natal, y al mismo tiempo la de la reconciliación y el encuentro con el rey de España, ¿no? Y estuviste tú ahí entregándole la llave de Sefarad, ¿no? Bueno, esto es la comunidad Seattle, la riqueza, lo maravilloso, algo que todavía no es suficientemente conocido, pero que estamos encantados de darlo a conocer con todas nuestras fuerzas, porque realmente vale la pena. Vale la pena la ciudad de Seattle en sí y vale la pena lo que contiene. Y una de las joyas de la ciudad de Seattle es su comunidad sefardí, que guarda su memoria, su lengua y su tradición de una manera activa. Muchísimas gracias, Dorín. Seguimos en la lucha, seguimos haciendo cosas con toda la ilusión. Gracias por tu amistad y por acompañarnos siempre. Gracias a ti. Gracias.